Gracias a todos por acudir a esta cita. No fácil, fue el camino para llegar hasta aquí, complejo, pero valió la pena hacer el esfuerzo y hay que agradecerlo. Sabemos que hay grandes presiones para que se impongan visiones extremas de lo que es la política. Y nosotros desde siempre hemos buscado por la vía del debate político, de hacer la política y de la resolución de los conflictos por la vía política, hemos buscado que en Venezuela pueda ser vida y tenga expresión todas las corrientes del pensamiento que hoy por hoy existen en nuestro país. Estamos hoy 10 de abril, y abril siempre recuerdo. Hace 12 años sabemos las situaciones que nos tocó enfrentar, y de los días de abril del 2002 hubo, después de ese golpe de Estado y de todas las circunstancias que lo llevaron y todo lo que se impuso en ese momento, hubo reflexiones y siempre se buscaron caminos. Yo tengo que traer el recuerdo del comandante Hugo Chávez en este momento. Y la admiración por la manera valiente, firme, serena, clara con que supo conducir la patria en momentos en que, bueno, él vivió el asedio, la agresión permanente. Hace 12 años, días como, o horas como estas eran horas de gran tensión, de gran angustia. Y luego el país reflexionó y al pasar de los años se fue estableciendo a través de la Constitución, hija del proceso constituyente del año 99, hija del debate político, del diálogo político. A través del respeto a esta Constitución se establecieron reglas de juego que permitió encauzar las contradicciones y los conflictos que han surgido como producto del desarrollo de una revolución en Venezuela, una revolución política profunda, de carácter bolivariano, una revolución de nueva independencia que en el desarrollo de su transitar por el siglo XXI se fue encontrando con grandes obstáculos y fue descubriendo grandes tesis de nuestra América Latina caribeña. Una revolución que pretendió en los primeros pasos ser una revolución democratizadora de la vida social, económica, política, cultural de la vida venezolana, que en sus primeros pasos pretendió establecer un nuevo modelo político de democracia participativa, protagónica, que en sus primeros pasos quizás solo pretendía la lucha contra un modelo que generaba descomposición moral, corrupción, enriquecimiento de grupos, lobbies, cúpulas, pero que en el transitar fue encontrando grandes obstáculos y grandes adversarios y enemigos, más allá de nuestra frontera, más allá de nuestra frontera. Una revolución que temprano descubrió el antiimperialismo como fórmula para definir los campos de lo que era el derecho independiente y soberano de nuestro país a hacer su modelo y lo que era la amenaza permanente de élites imperiales que siempre nos han considerado su patio trasero. Y aún hoy hablan del patio trasero. Una revolución política que fue encontrando en el desarrollo de las tesis avanzadas, de las tesis progresistas, de los movimientos populares de izquierda, fue encontrando el camino al socialismo del siglo XXI.
socialismo del siglo XXI, como fenómeno venezolano, pero como fenómeno sin lugar a dudas hoy nuestro americano. Diverso, socialismo del siglo XXI, en la búsqueda, en las fórmulas, en los caminos, en las maneras de expresar los nuevos liderazgos del continente. Entonces, todo esto lo digo, compatriotas de la oposición, que hoy han venido a este debate, a este encuentro, que han venido con sus verdades, que vamos a escuchar pacientemente, con respeto. Tenemos un poquito de entrenamiento para eso. Veo a Henry Ramos Alud, sabe que es así. Aquellos debates en donde amanecíamos en la Asamblea Nacional largos, año 2000, 2002, 2003, 2004. Todo esto lo digo porque quienes estamos sentados aquí somos el resultado del surgimiento en Venezuela de una corriente, una poderosa corriente popular, revolucionaria, bolivariana, de origen nacional, reivindicadora del valor de las tres raíces de Bolívar, de Zamora, de Rodríguez. Somos una realidad social, política, cultural, humana. Somos la voz de millones de venezolanos que fueron constituyéndose en una nueva y poderosa corriente revolucionaria, democrática, que lideró, que construyó, que articuló el comandante Hugo Chávez. Un líder sin lugar a dudas que construyó una nueva venezolanidad, una nueva etapa de la historia de Venezuela, sin lugar a dudas. Más allá de las pasiones que seguramente se vivieron cuando él estaba entre nosotros físicamente. Al pasar del tiempo seguramente se podrá hacer una evaluación, como lo ha hecho mucha gente, más humana y objetiva de la grandeza moral, política, ideológica, del liderazgo que levantó nadando contracorriente el comandante Hugo Chávez. Y de la fuerza que formó, de las fuerzas que formó, del pueblo que formó. Digo esto porque hablar en la América Latina del siglo XX, de corrientes revolucionarias, de izquierda, democráticas, progresistas, populares, nacionalistas, como se quisiera decir, era casi el inicio de un volcán para que fueran barridas. Recientemente estábamos viendo, el 1 de abril, estábamos recordando los 50 años del derrocamiento de Joao Goulart. Y por ahí vimos un discurso muy bueno, una senadora, Graziani, muy bueno, Vanessa Graziani. Y ella recordaba cómo se enfrentó a Joao Goulart. Siempre es bueno revisarlo. Joao Goulart, un hombre, un demócrata sin lugar a dudas del Brasil. Pasó a la historia después. Se dijo que era un comunista, se dijo que quería acabar con la propiedad privada, se dijo mil cosas, que le iba a entregar Brasil al castrocomunismo y lo derrocaron. Y Brasil vivió 21 años de dictadura. Y le decía a esta importante senadora del Brasil, en su discurso, a alguien que los visitó por allá, les decía, cómo hubiera querido yo vivir esos 21 años de mi vida en democracia, con las imperfecciones que tuviera. Ese fue el siglo XX latinoamericano. El siglo XXI que nos ha tocado vivir es distinto. Y cada vez que las corrientes políticas contrarias a la revolución han querido desconocer la realidad de lo que significa este poderoso movimiento bolivariano, esta poderosa corriente, bueno, ha sido motivo de acontecimientos que le han hecho gran daño a la vida política, económica, espiritual de la sociedad. Hace 12 años fue una lección, ojalá aprendida por todos y todas. ¿Cuánto vivimos? 2001, 2002, 2003 después. Esto que llaman guarimbas
A veces yo veo compañeros declarando que dicen, no, las guarimbas oficialmente en Venezuela se estrenan el 27 de febrero del 2004. Y duraron un mes, mes y medio. Y también no fueron tan violentas como esta, pero hicieron grandes daños también. Políticos, a todos, no vayan a creer que algunos compañeros que las guarimbas o la violencia o el desconocimiento de la existencia del otro solo le ha hecho daño a la oposición en sus momentos. Sea 2002, 2003, 2004. No, le hace daño a toda la vida política del país. Por eso el primer llamado, estoy de acuerdo con el Papa Francisco. El primer llamado es a conocernos, a reconocernos, a respetarnos. Respetarnos más allá de lo formal, inclusive. Respetarnos sabiendo que ahí hay una fuerza, un poder, una corriente, unos seres humanos que han logrado conformarse con un proyecto de país, una constitución impulsada por las vías democráticas. Esta revolución tiene una característica, que el primer paso que dio para hacerse fue redactar una constitución en debate público, abierto, democrática. Es la primera constitución que se hace con la participación del pueblo y se aprueba en referéndum. La primera constitución respetada y amada y defendida por millones, más allá inclusive de la fuerza chavista. Somos una corriente que tenemos un proyecto que ha ido madurando. Quien se tomara el tiempo de ver estas tesis y otras tesis que forman parte del programa de gobierno presentado por el comandante Chávez, reafirmado en la oportunidad que yo fui candidato. Aquí hay un proyecto de país que está en desarrollo, tiene la vitalidad y la viabilidad de la propia existencia como proyecto en todos los planos. ¿Que hay problemas? Claro que sí. Dígame un país, imagínense cualquier país que no tenga problemas. Hay problemas. Unos de causa natural, pudiéramos llamarlo. Y otros inducidos, de causa natural inducidos o solo inducidos. Nosotros hemos estado abiertos y estamos abiertos. Yo, como presidente de la República, estoy abierto a debatir de todos los problemas. Los de causa natural, para llamarlos de esa forma, producto de errores o producto de debilidades del país. O los de causa natural más inducidos, producto de errores, de debilidades del país y de políticas para profundizarlos y crear descontento y todas estas cosas que yo he cualificado como guerra económica, guerra política, guerra psicológica. Debatirlos todos los asuntos que haya que debatir. Hay escenarios para hacerlo. Este es un escenario importante, muy importante. La conferencia de paz que aquí mismo instalamos el 26 de febrero es un escenario importante. Yo los invito a incorporarse a la conferencia de paz. Con voz, con participación, como son ustedes, pues, con su propia personalidad, su propio programa, su propia ideología. Los invito a incorporarse a la comisión política de la conferencia de paz. Los invito, para debatir los temas económicos, a incorporarse a la conferencia económica que viene desarrollando su dinámica nacional y regional en estados clave: Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Mérida, Táchira. Los invito. Así que es muy importante buscar nuevamente el camino del reconocimiento y no el camino de los atajos. Bastante sufrimiento han pasado las comunidades secuestradas por guarimba. Yo tengo, bueno, aquí no sé cuántos videos y cuántas, no los voy a pasar, ni uno solo. No sé, 20 videos. Pudiera traer 300 fotos. Una cosa es la protesta, y para protestar en Venezuela hay plenas libertades. Yo lo he dicho una y mil veces. Si la MUT, las organizaciones de la MUT, conjuntamente o por separado, o liderazgos sociales de la MUT, quieren protestar todos los días, de todos los años que están por venir,
lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Una cosa es la protesta, justa o no, compartida o no, por temas de la sociedad, de la vida del país. Y otra cosa es la violencia. Yo les pido, dentro de los debates que vamos a dar, que hagamos una condena conjunta a la violencia como forma de hacer política, como método político, a la violencia en toda su forma, a la violencia como forma y estrategia política para cambiar gobiernos, que hagamos una condena conjunta, que busquemos una visión conjunta, ustedes con la visión política que tienen, doctrinaria, programática, y nosotros con nuestra visión programática, pero creo que hacer un llamado al respeto a la Constitución, a los mecanismos constitucionales, para relevo de poder, para evaluación de gobiernos, para elección de gobiernos, y el rechazo a la violencia como método político es vital, es necesario. Pareciera un ABC de cualquier política o de cualquier país. Pero creo que en las circunstancias que nos ha tocado vivir nuevamente es necesario. Ahora, uno se pregunta, y nos preguntamos, y tantos venezolanos se preguntan, ¿por qué volvió a ocurrir esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue el disparador que llevó a que, habiendo establecido por distintas vías formas de convivencia política, de participación electoral, de validación de liderazgos legítimos de las dos corrientes principales del país, tanto la oposición como la corriente bolivariana, ¿por qué se tomó el camino de llamar al derrocamiento del gobierno que yo presido y de buscarlo por la vía del caos, de las manifestaciones violentas, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Hay que buscarle la respuesta al por qué. Quizás no es una tarea, pues, de esta mesa. Solamente sería una reflexión que yo aporto. ¿Por qué? Nosotros tenemos una respuesta al por qué. Y esa respuesta es porque sectores que se han opuesto a esta revolución bolivariana creyeron que había llegado el momento, con la enfermedad, el agravamiento de la salud del comandante presidente Hugo Chávez y su partida, creyeron que llegó el momento de la desarticulación y el colapso de la revolución bolivariana. Y ante una apreciación equivocada, hicieron estrategias y cálculos equivocados en varios momentos. Eso es necesario reflexionarlo frente al país, por todo lo que hemos vivido desde que partió el comandante Chávez hasta nuestros días. Creímos, de verdad, algunos dicen que de manera inocente, los que son más fustigantes, creímos que con las elecciones del 8 de diciembre pasado, con la convocatoria al diálogo para el trabajo, porque nosotros nunca hemos convocado ni convocaríamos, ni ustedes tampoco se darían convocar, para hacer un pacto, una negociación de cúpulas, ¿verdad? No lo haríamos jamás. Esto es un debate, un diálogo, un encuentro con posiciones claras de modelo de país, de proyecto, de liderazgo, y aquí no hay negociaciones ni pactos. Aquí lo único que estamos buscando es una voluntad común de paz, de democracia, de respeto, de reconocimiento. Estamos buscando, eso sí lo planteo yo, un modelo de coexistencia pacífica, un modelo de convivencia, un modelo de tolerancia mutua.